Seguimos compartiendo más 10. La temperatura en estos momentos bastante baja, 11 grados 6 décimas. Chuy, mi querido Huguito Acosta, y nosotros le ponemos, como decíamos en el comienzo, ese calorcito que le hace falta. Todo el mundo anda con un abrigo, con chalinas, con bufandas. La veo a Lourdes Tonetti con el gorrito ahí que le tejió la mamá. Y bueno, hay que estar bien, hay que estar a temperatura, ¿no? Eso es lo importante, mi querido Huguito. Sí, el servicio meteorológico dice que hoy podemos tener una temperatura máxima de 18 grados. ¿Apenas 18? ¡Epa! 18. ¿Cuántos mensajes están llegando, mi querido Hugo, a nuestra fanpage? La verdad que agradecemos a todos los televidentes que cada mañana se suman a la gran programación de Canal 10 en un mes muy particular. Y ahí estaban ingresando justamente más mensajes. Decía recién, un mes muy especial, teniendo en cuenta que por un lado es el mes aniversario de Canal 10. El 9 de julio estuvo cumpliendo 51 años, fecha que coincide con un acontecimiento que es tan caro a los sentimientos de los argentinos como es el aniversario de la declaración de nuestra independencia. Y para conocer más los hechos, para conocer más parte de la historia y para refrescar nuestra memoria, que es tan importante, está un especialista justamente en la materia. ¿Querés presentarla, mi querido Hugo? Sí, está la doctora María Celia Bravo. María Celia Bravo, doctora María Celia Bravo, ella es del CONICET, historiadora. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. ¿Tu debut en televisión, María? No, yo vine en otra oportunidad, pero no sé si era este programa. También una fecha. Hemos cambiado todo, te cuento, ¿no? Sí. Estamos acá en el estudio, en uno de los grandes estudios que tiene Canal 10, compartiendo con otros programas de televisión. Bienvenida. Vamos a hablar de la independencia. Sí. Qué tema, ¿no? Tanto para preguntar. Muchas veces hemos estudiado, pero han quedado varias cosas en el tintero y hoy vas a despejar muchas dudas que quizás tenemos, ¿no? Bueno, argumentos que han quedado impregnados en nuestra mente, pero que a veces no son tan ciertos, tan reales. Por un lado, ¿por qué se elige Tucumán para la famosa firma de la independencia? ¿Por qué se elige nuestra provincia? Es una duda que tenemos muchos. Es una pregunta muy interesante esa, porque en realidad nadie la contesta y tiene que ver con la geopolítica de comienzos del siglo XIX, donde Tucumán, aunque ahora nos sentimos en la periferia, se la pensaba el centro de una región sudamericana. Entonces, cuando se elige Tucumán, se le elige obviamente por razones geopolíticas. ¿Y por qué digo esto? Porque la independencia se declara quizá en la coyuntura o en el momento más difícil que estaba atravesando todas las colonias que trataban de independizarse del dominio español. ¿Y por qué digo esto también? Porque, por ejemplo, en Cartagena, en el norte de Sudamérica, había sido sofocada el intento revolucionario. Se había tomado Cartagena, que era una ciudad fuerte, imprescindible para mantener el norte, y había comenzado una guerra a muerte con una represión terrible. En el sur, en la América Meridional, había una batalla también muy cruenta, Sipe-Sipe, que a veces nosotros tenemos como nombres, pero no sabemos lo que significa, y eso había significado la pérdida del Alto Perú. Entonces, el único Chile y lo que sería el territorio, bueno, Chile y Perú, ¿no es cierto?, que a su vez tenía Ecuador, estaban bajo el dominio hispánico, bajo el dominio español. Entonces, el único territorio que quedaba de alguna manera libre de ese dominio eran lo que podríamos decir el Río de la Plata. ¿Y qué pasaba en lo que en esa época se llamaba el litoral, o sea, Buenos Aires? En Buenos Aires estaba totalmente dividida, muy debilitada por las ideas centralistas o localistas que tenía Buenos Aires y que de alguna manera lo lleva a enfrentarse en la banda oriental, el actual Uruguay, con Artigas, y a su vez mantenía conflictos de guerra con Entre Ríos y Santa Fe. Entonces el conflicto, el momento no podía ser más difícil. ¿Y Tucumán qué significaba? Tucumán era una provincia que quedaba en el centro de esa concepción geopolítica que tenía San Martín y Belgrano de una unidad sudamericana, y por eso Tucumán era importante, porque ahí sí Buenos Aires era al margen, y por otro lado, a su vez,
era un lugar donde quedaba claramente que no era la influencia porteña la que iba a controlar ese congreso, otra razón importante. Y tercero, Tucumán estaba fuera de las ideas artiguistas, de la influencia de Artigas. Entonces todo eso, y por supuesto la decisión del gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, que dice sí, bueno, se va a hacer ese congreso. Entonces hay un complejo de situaciones que tienen que ver con la política, digamos, del contexto sudamericano del momento y la política internacional, que convierten a la provincia y a la ciudad de Tucumán en un punto clave, en un momento sumamente difícil. Un punto clave, un punto neurálgico, y qué importante, ¿no? La verdad que nos estamos dando ese gustito, ¿no? Es un lujo tenerte acá como historiadora nada más y nada menos que del CONICET, y hablabas de geopolítica, ¿no? La mirada, la visión, la estrategia tanto de Belgrano como San Martín, porque muchos creemos que se ha declarado la independencia únicamente de nuestro país, pero estás hablando desde que arrancaste Cartagena de Indias en ese momento, decías Chile, decías Perú, y uno ya dice, bueno, no estamos hablando únicamente de la independencia argentina, estamos hablando de la independencia sudamericana. O sea, estamos rompiendo de alguna manera con los esquemas, con lo que nosotros creemos que únicamente es la independencia de nuestro país, y ahí nos quedamos. Sí, bueno, la Argentina, que se formó mucho después, no en ese momento, porque para 1816 hay que recordar que no había un Estado argentino, ni tampoco había un ejército argentino. Entonces, la Argentina es un proceso posterior de este resultado. ¡Qué va! Entonces, que a veces por ahí nosotros mismos no conocemos nuestra historia, que eso la hace mucho más interesante y, digamos, quizá y hasta más heroica. Sin dudas, ¿no? Sin duda, por aparte la magnitud, ¿no?, que conlleva, porque limitarse a Argentina y estos próceres como San Martín y Belgrano están hablando ya de Sudamérica, ¿no? Claro, y eso es importante porque si uno lee el acta de la independencia, cuya copia está en nuestra casa histórica, porque los tucumanos le llamamos casa histórica, vamos a leer que la primera parte dice la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. No habla de la Argentina. No habla de la Argentina. No, porque la Argentina obviamente no existía. Y hay otra cosa interesante del acta de la independencia. Bueno. Una vez que se termina el acta y se concluye, se la manda a hacer en 3 idiomas. Uno es el español, el otro el quichua y el otro el aymara. Uno dice, ¿y por qué esta traducción? Y eso es importante porque hablaba de la necesidad de, para llevar adelante la independencia, que a su vez suponía un enfrentamiento bélico con el Imperio Español, había que tener un contundente respaldo popular. Y eso implicaba tender lazos con la población indígena, y esa población indígena, mayoritaria para la época, hablaba el aymara, hablaba el quichua, y también implicaba esa idea de Belgrano de volver a los orígenes. Por eso muchas veces no se entiende bien esa idea de la monarquía, del Inca. Era un país que se estaba armando con una tremenda incertidumbre y totalmente amenazado, buscarle un pasado que se empieza a construir y que después va a terminar teniendo... Estaríamos horas y horas escuchándote, sí. Y tengo acá algunas preguntas que parecerían que son anecdóticas, ¿viste? No menos importantes. Por ejemplo, ¿por qué se eligió la Casa de la Independencia? ¿Por qué se eligió ese lugar? Me imagino ya ahora, conociendo la mirada de San Martín y Belgrano, no habrán dejado nada librado al azar, ¿no? Todo tenía que ver con todo. Bueno, tiene que ver lo que era Tucumán en su momento. ¿Qué era la ciudad de San Miguel de Tucumán? Era una población muy pequeña, de 5.000 habitantes más o menos, o sea, mínima. ¿Por qué se hizo en una casa particular y no en un edificio público? Sería la pregunta que creo que, que es la que estás pretendiendo hacer. Primero, los pocos edificios públicos que había, que era el Cabildo, donde está ubicado, donde está nuestra Casa de Gobierno, estaba totalmente destruido. No podía albergar a un congreso que tampoco era muy grande, porque los congresales son 27 personas, pero aún así, digamos, eso habla de la tremenda dificultad de poder armar un Estado y demás. Entonces, ¿por qué la Casa Histórica? Porque en ese momento, y aquí aparece una mujer, Francisca Bazán de Laguna, que ofrece su casa, que era una de las casas que
estaba en una buena condición, más cuidada, para poder albergar, digamos, y que sea el Congreso en ese lugar. Pero ¿qué pasaba? Aunque era una de las mejores casas de la ciudad, de San Miguel de Tucumán, que estaba situada, parece una ironía, en una calle que se llamaba Casa del Rey, que como sabemos ahora se llama calle Congreso, o sea, primero era Rey, para que vos veas cómo pasaron los sentidos y los significados de los lugares. ¿Qué hace esta mujer? Presta su casa y hay que romper muchas habitaciones para poder armar una sala de la jura. ¡Qué bárbaro! Porque la casa no estaba acondicionada, era una casa de familia. Entonces el Congreso se reúne en marzo de 1816 y la casa no estaba lista, así que no sesiona ahí desde el primer día. Ah, ¿no sesiona ahí? No, no sesiona ahí. ¿Por qué? Porque estaban en obras. Entonces el que presta su casa va a ser Bernabé Arauz y se van reuniendo en esas sesiones preparatorias y ahí sí se declara la independencia en ese salón. Pero eso es en julio y el Congreso comienza a reunirse en marzo y está en Tucumán a lo largo del año 1816. Hay tanto para hablar, sos un libro abierto, no. Esa frase que hemos escuchado tantas veces. Te vamos a invitar, te vamos a comprometer para la próxima semana. Quedan muchas preguntas en el tintero, como dije en un momento. ¿Por qué los congresales paraban en determinados lugares y no en otros? Las comidas típicas, la vestimenta y otras tantas cosas que por ahí hemos dejado en el olvido. Y qué importante es refrescar la memoria. La próxima semana te esperamos nuevamente porque hay mucho más para seguir hablando. Y la verdad es que escucharte nos quedamos atónitos, ¿no? Tantas cositas, tantas cosas, hechos trascendentales que desconocemos y que es tan importante, ¿no? Y que se haya elegido Tucumán para que se haya declarado la independencia, no argentina, sino sudamericana. Gracias, bueno. María Cecilia. Es un lujo tenerte acá en Más 10. Bueno, muchas gracias. La doctora María Cecilia Bravo del CONICET, historiadora, por supuesto contándonos detalles importantes que muchos desconocemos acerca de nuestro país, de toda Sudamérica y de la declaración de la independencia. Nos vamos al encuentro de Mariana. Está en el